Bueno, ingenieros, bienvenidos a la clase del día de hoy de nuestro primer módulo de CCNA versión 7. Vamos a continuar por nuestra sección 181, amenazas de seguridad de la red. Antes de comenzar, ¿tenemos alguna pregunta, alguna inquietud, sugerencia o comentario acerca de lo que vimos el día de ayer? ¿O todo Por mi, claro? por mi parte, no, señor. Al Oh, momento, claro. perfecto. Entonces, amenazas de seguridad en la red. En el momento, como en el crecimiento de Internet, estamos todos los días más expuestos a amenazas de seguridad en los entornos de red empresariales, sobre todo, e incluso en los entornos de red domésticos. Esas amenazas están divididas en varias categorías. Esas categorías o clases de amenazas comunes abarcan desde virus, gusanos y caballos de Troya, spyware y malware, ataques del día cero, amenazas de atacantes, ataques por denegación de servicio, interceptación y robo de datos y robo de identidad. Son las principales amenazas que tenemos. Virus, gusanos y caballos de Troya son básicamente software que contiene un código malicioso que se ejecuta sin autorización en nuestros equipos. Generalmente tienen el objetivo de tomar, de entorpecer el funcionamiento de nuestros dispositivos, básicamente, o de garantizarle el acceso remoto a nuestros dispositivos, ya sea el teléfono, la tableta, el televisor, el computador, al atacante. Y el atacante es aquella persona que ejecuta una vulneración de la seguridad en la red o en los dispositivos. Tenemos otro, el spyware y el adware. El spyware tiene básicamente la funcionalidad o el propósito, también es software, y tiene el propósito de robar información, de apropiarse de nuestros datos. Y el adware tiene como propósito eh, mostrarnos publicidad sin nuestro consentimiento. Ya casi no se ve, pero anteriormente uno estaba navegando en alguna página en internet y se le abrían ventanas emergentes con todo tipo de publicidad, gracias a software como los adware. Ataques del día cero o también conocidos como ataques de hora cero. ¿Qué son los ataques de día cero? Son los ataques que se producen utilizando una vulnerabilidad o una falla en un sistema informático el mismo día que se conoce. Ahora, no tiene que ser exactamente el mismo día, pero antes de que la falla sea conocida. Es decir, el atacante descubre una vulnerabilidad, descubre un fallo y el atacante aprovecha ese fallo para hacer vulneraciones de seguridad a los dispositivos antes de que el fabricante del software o del equipo que tiene la vulnerabilidad o tiene la falla se entere y pueda corregirlo. De allí el peligro de esos ataques de día cero, que cuando se descubre una falla, esa falla se propaga dentro de las comunidades de hackers, es decir, se informan entre ellos. ¿Y qué ocurre? Que el Microsoft todavía no tiene conocimiento de la falla, Apple no tiene conocimiento de la falla, Google no tiene conocimiento de la falla, el fabricante del televisor o de la lavadora o del dispositivo comprometido no tiene conocimiento de la falla todavía. Es decir, que nosotros como usuarios estamos indefensos, porque si el fabricante no tiene conocimiento de la falla, el atacante puede hacer lo que quiera aprovechando esa falla. Interceptación y robo de datos es básicamente el robo de información y el robo de identidad o suplantación de identidad es ese tipo de amenazas en la que o ataques en el que el hacker logra obtener sus datos, por ejemplo, sus datos bancarios y hacer compras a su nombre, es decir, suplantar su identidad. Y los ataques de denegación de servicio que están por acá, ataques de denegación de servicio, son ataques que se producen con el único objetivo de inutilizar un servidor. ¿Para qué? Para que los usuarios legítimos de ese servicio no lo puedan utilizar. Entonces, este tipo de ataques generalmente en qué consisten, por ejemplo, en hacer millones de peticiones en un segundo o en segundos, o millones de peticiones por segundo a un servidor web. ¿Y qué ocurre? El servidor web empieza a intentar responder todas esas peticiones del atacante y cuando un usuario que realmente necesita utilizar el servidor va a intentar conectarse, el servidor ya no tiene recursos para responderle. Ese es digamos, uno de los ejemplos más básicos que tenemos del ataque de denegación de servicio.
Soluciones de seguridad. Para solucionar en parte la seguridad tenemos herramientas de tipo doméstico como los antivirus y el filtrado por firewall y tenemos herramientas de tipo empresarial como los sistemas de firewall dedicados que son máquinas creadas especialmente con un software avanzado para hacer eh, protección de la red. Tenemos listas de control de acceso, que son una lista de instrucciones que nosotros podemos configurar en un dispositivo, generalmente un router, con el objetivo de controlar la información que puede entrar y puede salir de nuestra red. Con el firewall y las listas de control de acceso, nosotros nos podemos defender de, por ejemplo, caballos de Troya, que esos dispositivos ingresan a nuestra red y luego abren puertos para que nos puedan atacar. Con una buena configuración de firewall y de listas de control de acceso hacemos que eso sea más difícil. Las listas de control de acceso es un tema que vamos a ver en detalle en uno de los módulos del curso. Sistemas de prevención de intrusiones. Los sistemas de prevención de intrusiones y los sistemas de detección de intrusiones son también máquinas y software diseñado especialmente para prevenir los accesos no autorizados en nuestra red y para detectar los accesos no autorizados en nuestra red. Generalmente hay soluciones como los Cisco ASA o los Cisco Firepower que combinan sistemas de detección de intrusión, sistemas de prevención de intrusión y firewalls en una sola máquina. Y por otro lado, las redes privadas virtuales o VPN. Una red privada virtual nos permite que nosotros eh, propaguemos tráfico de nuestra tráfico confidencial o información confidencial de manera segura a través de una red pública que no es segura. ¿Hasta allí tenemos alguna duda, alguna pregunta? No, señor. No, señor. Ok, listo. Aquí tenemos una sección que se llama El profesional de TI, que habla acerca de lo que es la certificación de CCNA, de los empleos en redes y de un laboratorio de investigación de trabajo en redes. Esta sección, les recomiendo que la lean ustedes, es de cultura general, no es nada que les vaya a aparecer en el examen, pero pues es bueno leerlo. El laboratorio, pues sí, no tiene mucho sentido hacerlo. Listo, y pasamos a nuestra siguiente sección, configuración básica de switch y terminales. Los dispositivos de red, como los routers, los switch, los firewall y todos los demás, los access point, las controladoras de redes inalámbricas, todos son dispositivos similares a un computador. Tienen un hardware que consta de un procesador, de una memoria RAM, de unas unidades de almacenamiento, ya sea de almacenamiento volátil o de almacenamiento no volátil, es decir, que se puede sobreescribir o borrar la información que tienen o que no se puede hacer. Tienen, en síntesis, las mismas características que un computador normal, igual que un celular. Por ende, tienen la necesidad de utilizar un software especial que se conoce con el nombre de sistema operativo. ¿Qué es un sistema operativo? Un sistema operativo es un software que pone a disposición del usuario y de otros software los recursos físicos de nuestro dispositivo. Cuando nosotros analizamos un sistema operativo, vamos a encontrar dentro de la abstracción del sistema operativo, vamos a encontrar que tenemos el hardware, tenemos el kernel del sistema operativo, que es el que interactúa directamente con el hardware. Es decir, los controladores, por ejemplo, esos que nosotros instalamos, que el controlador de la tarjeta de video, el controlador de la tarjeta de red y todo eso, ese tipo de programas que hacen las veces de controlador interactúan directamente con un módulo de nuestro sistema operativo que se conoce como kernel. El kernel a su vez, presta los servicios del sistema operativo al shell. ¿Qué es el shell? El shell es la interfaz con la que interactúa el usuario.
Y en el caso del shell, vamos a tener dos tipos de shell. Vamos a tener un shell de tipo CLI y un shell de tipo GUI. CLI es el acrónimo de Command Line Interface o interfaz de línea de comandos. Y el shell de tipo GUI es el acrónimo de Graphical User Interface. Nosotros en nuestro día a día trabajamos con Windows o con macOS o con Android o con cualquier otro sistema operativo, con Chrome OS. Esos sistemas operativos, la mayoría de los que mencioné ahora, tienen una interfaz gráfica de usuario como shell principal. Por ejemplo, en el caso de Android, generalmente lo que usamos es la interfaz gráfica de usuario. En el caso de iOS, pero el de los iPhone, utilizamos la interfaz gráfica de usuario. En el caso de Windows, por ejemplo, nosotros podemos utilizar o la interfaz gráfica de usuario o podemos utilizar el famoso CMD, que es un shell en forma de Command Line Interface. En el caso de Mac, utilizamos la interfaz gráfica de usuario y podemos utilizar también una consola de terminal. Podemos utilizar una línea de terminal, un Command Line Interface. Entonces, digamos que son los componentes. Ahora, los sistemas operativos de red como el Cisco iOS, aquí iOS lo que representa o lo que significa el iOS del sistema operativo de Cisco es Internet Operating System o sistema operativo de red. La interacción con el sistema operativo de red o el sistema iOS de Cisco es a través de línea de comandos, es decir, a través de una CLI. Y tenemos la necesidad de escribir comandos y visualizar el resultado de los comandos a través de esa línea de esa Command Line Interface. Aquí tenemos ejemplos de GUI o de interfaz gráfica de usuarios, el que las hablaba ahora, el de Windows. Y tenemos un ejemplo de la línea de comandos de un sistema Linux o un sistema Mac OS. Ahora, ¿para qué existe el sistema operativo? ¿Cuál es el propósito del sistema operativo? La documentación de Cisco nos dice aquí lo siguiente: los sistemas operativos de red son similares al sistema operativo de una PC. Mediante una interfaz gráfica de usuario, un sistema operativo de PC permite que el usuario realice lo siguiente: utilice el mouse para hacer selecciones y ejecutar programas, introduzca texto y comandos de texto, o ver los resultados en una pantalla. Un sistema operativo basado en CLI, como el Cisco iOS, en un switch o en un router permite que el técnico de red realice lo siguiente: que utilice un teclado para ejecutar programas de red, que utilice un teclado para introducir texto y comandos básicos y que vea los resultados en un monitor. Entonces, la diferencia entre una interfaz gráfica de usuario y una CLI o una interfaz de línea de comandos es que en la interfaz gráfica de usuario puedo utilizar el teclado y el mouse y tener representaciones visuales de lo que quiero hacer en forma de iconos, botones, listas y menús. Y en una interfaz de línea de comandos debo usar el teclado y debo escribir específicamente los comandos que quiero ejecutar para las acciones que quiero realizar. Obviamente, una interfaz gráfica de usuario es mucho más amigable que una interfaz de línea de comandos. Pero ¿por qué no utilizamos una interfaz gráfica de usuario en los dispositivos de red? Porque las interfaces gráficas de usuario consumen muchos recursos de procesamiento para trabajar y nosotros necesitamos que los procesadores, la memoria y las unidades de almacenamiento de nuestros equipos de red estén dedicadas a los procesos de red, no a mostrarnos pantallas con colores bonitos, ni con iconos, ni con menús desplegables, ni nada de eso. ¿Hasta ahí vamos claros? Sí, señor. Ok. Ahora, para nosotros acceder a un dispositivo de red, cuando nosotros queremos acceder a nuestra computadora, pues tenemos el teclado de la computadora y tenemos el mouse. Cuando queremos acceder a nuestro celular, pues tenemos la pantalla que tiene una entrada táctil. Pero los dispositivos de red generalmente no tienen conectados ni un teclado, ni les conectamos un mouse, ni les conectamos un monitor directamente.
Entonces, ¿cuáles son los métodos de acceso que nosotros tenemos para conectarnos a un dispositivo de red? Son tres básicamente, bueno, dos básicamente que los dividimos en tres. Uno es el método de conexión por consola, otro es el método de conexión por SSH y otro es el método de conexión Telnet. Este método es un método que utilizamos cuando el dispositivo no tiene configuración de red y se le llama conexión fuera de banda. ¿A qué hace referencia? A que no requerimos señal de red para conectarnos al dispositivo. Este método de conexión se hace conectando un cable especial que se denomina cable de consola que utilizamos para hacer la comunicación entre el dispositivo y una computadora. Ese cable de consola puede ser un cable de RC232, es decir, un cable de comunicación serial con pines, como los cables antiguos de conexión de mouse y de monitores y ese tipo de cosas, o puede ser un cable de consola USB. Ese cable en el dispositivo se conecta a un puerto específico que se denomina puerto de consola. Es el método que vamos a usar siempre que saquemos un dispositivo Cisco de su caja y necesitemos configurarlo cuando todavía no tiene configuración de red ni tiene absolutamente nada. Nos vamos a conectar a él a través de un cable de consola. Y recordemos, esto se conoce como conexión fuera de banda. El Secure Shell o SSH y el Telnet los podríamos resumir ambos en uno. Estos son conexión a través de terminales virtuales y en ambos casos, el dispositivo Cisco o el dispositivo de red que sea, necesita tener configuración de red para poderme conectar a él. Estas dos tipos de conexión son conexión a través de la red, que me permiten hacer una conexión de una terminal remota hacia el dispositivo de red. ¿Qué me presenta? Me presenta en mi computador una interfaz de línea de comandos. El modo consola también me presenta una interfaz de línea de comandos. Y estos dos también me presentan una interfaz de línea de comandos. ¿Cuál es la diferencia entre el SSH y el Telnet? Básicamente que SSH se considera seguro y el Telnet se considera inseguro. Aquí toda la comunicación entre nosotros y el dispositivo de red está encriptada y si alguien la captura en la red, pues la puede capturar, pero no la puede interpretar, porque solamente el origen y el destino pueden interpretar la comunicación cifrada a través de SSH. SSH es un protocolo de red que sirve para hacer conexiones remotas a dispositivos, no solamente dispositivos de red. La mayoría de los servidores permiten que usted se conecte por SSH para administrarlos. Y el otro es Telnet, que sirve para lo mismo que SSH, una conexión a través de la red, una conexión de terminal remoto que me permite escribir comandos como si estuviera frente al dispositivo en el que estoy conectado, todo a través de una CLI o una interfaz de línea de comandos, pero no es seguro. Por eso este método es desaconsejado. Este método no se recomienda que se utilice. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, señor. Ok. Ahora, el para nosotros conectarnos, ya sea por consola o sea por terminal virtual, es decir, SSH o Telnet, necesitamos un programa que nos permita hacer lo que llamamos la emulación de terminal. ¿Qué es emulación de terminal? Que nos presente la interfaz de línea de comandos del dispositivo en nuestro computador. ¿Listo? Como quiera que nos conectemos, ya sea que nos conectemos por consola o que nos conectemos por red, a través ¿cómo se llama? A través de un protocolo SSH o de un protocolo Telnet. Ese programa de emulación de terminal o esos programas de emulación de terminal, los más conocidos son el PuTTY, no sé si lo habrán oído nombrar o lo habrán utilizado alguna vez, el PuTTY, el Teraterm y el Secure CRT. Realmente yo el que más he utilizado es el PuTTY. De hecho, hay una versión de PuTTY de una empresa que se llama SolarWinds que modificó este programa lo hace muy agradable porque permite conexión a diferentes dispositivos simultáneamente y en pestañas y todo ese tipo de cosas. Eso lo hace bastante interesante. Pero digamos que este es uno de los programas más utilizados para la conexión remota.
Este programa tiene pues una gran cantidad de opciones, pero las principales son el hostname o el IP address, es decir, el nombre del host, es decir, del dispositivo o del servidor, o la dirección IP, cualquiera de esas dos cosas. La dirección IP es la dirección de red. Para los que no tienen conocimientos de redes todavía, más adelante vamos a ver cómo se crea cómo se configura una dirección IP, qué significan sus números y todo eso. Por ahora, digamos que es la dirección de red que me permite comunicarme con el dispositivo. El puerto. Todos los protocolos de red manejan lo que se conoce como un puerto. Bueno, todas las conexiones a la red deben manejar un puerto, que es como el identificador del proceso con el que me quiero conectar dentro del computador. La dirección IP representa a la máquina con la que me quiero conectar. Y el puerto representa el protocolo con el que me quiero conectar, por llamarlo de alguna manera en este momento. Más adelante lo entenderemos mejor. Y luego el mecanismo de conexión. Y aquí tenemos el mecanismo de conexión SSH si me quiero conectar por SSH, Telnet si me quiero conectar por Telnet. RAW y R-Login son dos mecanismos de conexión que no usamos para conectarnos a la red y realmente ya no se usan casi para nada. Y serial. Este serial sería el que vamos a utilizar si nos conectamos por consola, una conexión serial. Cuando yo coloco aquí una conexión serial, aquí ya no tengo que especificar una dirección IP o un nombre de equipo, sino un puerto del computador, un puerto del computador. Si ustedes se van a la administración de dispositivos de su equipo Windows, verán que por allá una de las secciones dice puertos COM y LPT. Puede que esté vacía, porque hoy en día ya no se usan los puertos LPT y los puertos COM tampoco, casi no se usan. Pero los puertos COM son puertos seriales y los puertos LPT son puertos paralelos. En los puertos LPT anteriormente se conectaban las impresoras, entre otras cosas, algunos escáneres y ese tipo de cosas. Y en los puertos seriales generalmente conectábamos el mouse. Hoy en día todo eso ha sido reemplazado por el USB. Pero cuando nosotros trabajamos con consola, nuestro computador necesariamente debe tener un puerto serial de tipo RS232, que si nosotros miramos aquí, vamos a mirar en Google, vamos a hacer una búsqueda rápida, puerto RS232. Vamos a mirar las imágenes de un puerto RS232. Esto es un puerto RS232 y esto es un cable de consola por puerto RS232. Este lado USB se conecta al puerto de consola del dispositivo Cisco y este otro lado se conecta al puerto RC232 del computador o al revés, este se conecta a un puerto USB de nuestro computador y este a un puerto serial o al puerto de consola de nuestro dispositivo Cisco. Vamos a mirar un cable de consola. Cable de consola Cisco. Y aquí tenemos un cable de consola Cisco. Este es un ejemplo bueno. ¿Por qué? Porque el cable de consola Cisco en este caso tiene un puerto RJ45, tiene un puerto serial y esto otro que vemos aquí es un adaptador. Este adaptador convierte de RC232 a USB. Cuando nosotros conectamos esto a nuestro computador e instalamos el driver de este tipo de accesorios, se nos crea un puerto serial virtual en nuestro computador. ¿Listo? Y ese puerto serial generalmente tiene un nombre como COM1, COM2, COM3, hasta COM255. Eso sería lo que tendríamos que colocar aquí. COM1, COM2, COM1, COM2 o el número que le corresponda. ¿Cómo veo yo qué número le correspondió? Pues me voy al administrador de dispositivos de mi computador y busco esa sección que se llama puertos COM y LPT y ahí miro cuál creó. Y ese nombre que le haya dado lo pongo aquí. Y le digo que la conexión es serial y de esa manera me conecto por consola. Sin Profe, embargo, yo tengo una consulta, qué pena. dígame. Tengo una pregunta. ¿Puede volverse un momentico eso? Digamos, ¿hay alguna diferencia entre el cable de consola que tiene usted en la imagen y el que va directo a USB? Este otro. Este. Eh, s- el otro, no, no, no. Al que está al lado izquierdo de En esa la, imagen.
En la ese, segunda. Es el No, no, mismo. no, no. El otro, no, el otro, el otro. el, El siguiente, el, el segundo de izquierda a derecha. Ya el otro, el siguiente. el siguiente, Ese. ese. ¿Hay alguna diferencia Este. entre esos dos? Sí, que este tiene este dispositivo integrado. Este tiene integrado este otro cacharrito que tenemos aquí. Lo trae ahí integrado en el. Profe, es que, disculpe, a nosotros se nos presentó el inconveniente porque nosotros que hacía, bueno, en el anterior trabajo nosotros se los presentamos, o sea, el único que nos servía era el cable original porque ese cable lo conectábamos a un Wi-Fi 3802i Ujú. y había un problema, bueno, los ingenieros de conectividad decían es que es un problema con el nuevo Windows 11. No sé ahora si ya lo habrán solucionado, pero no, con ese cable actualmente que estamos revisando no hizo conectividad, en cambio el original sí dio conectividad. Mm, Pues tocaría mirar exactamente qué tipo de cable es. De pronto tenían un cable adicional que no, para el que no tenían controlador o que el Windows no daba para detectarlo. El Correcto. driver del cable original generalmente vienen dentro de Windows, entonces usted lo conecta y él crea el puerto COM, ¿ya? Para este muy seguramente lo que necesitaban era conseguir el driver específico para ese cable. Sí, señor, yo creo que seguro era eso. O sea, digamos, ese cable no crea el puerto COM. No, el solo no, necesitamos un driver. Incluso con estos aparaticos necesitamos instalar un driver para que lo reconozca y cree el puerto COM. Exacto, de hecho los que tenemos nosotros en cada equipo, ese también hay que instalarle un driver, ¿no? Para que funcione, porque Ujú. de resto no funciona. Mm. Correcto. Entonces, esas son como digamos las opciones más normales. Y todas las otras, el Teraterm, es más de lo mismo. Como ven, es lo mismo. El puerto, la versión de SSH, el protocolo, si es SSH, si es Telnet o si es conexión serial. Y aquí tendríamos que seleccionar el puerto. Lo mismo con el Secure CRT, más de lo mismo. El tipo de protocolo, SSH, Telnet o lo que sea, el puerto, el nombre del host, o a ver si esta nos tiene la opción de serial. Bueno, esta no le veo la opción de serial, pero aquí muy probablemente al desplegar Inge, nos muestra la opción nosotros, de serial. ¿Sí? nosotros utilizamos el MOAT. Ese es ¿Cómo? un protocolo, bueno, un protocolo de conexión que Ujú, llama MOAT. Ese es como más parte, es como más gráfico, es como un GUI, como dicen. Y es más práctico porque él selecciona todo y da como la opción de conectarse. Sea el protocolo que sea, lo hace. Tiene diferentes protocolos, pero es bueno. Nosotros lo hacíamos, eran en equipos de telecomunicaciones y todo era por consola y ese MOBAT es parecido como más gráfico, más, no así como tan básico, ujú. sino más animado, más. Entonces es como más fácil conectar y él hace todo Y el proceso. sí, hay diferentes tipos de software. Estos son los más básicos que tenemos y son los más básicos y tiene una ventaja, que estos son portables. Por ejemplo, el PuTTY usted no necesita instalarlo, es muy Ujú. portable. Ahora, esto se usa si uno tiene una conexión, si uno está en Windows, por ejemplo. Pero si Sí. usted está en Mac o está en Linux, usted una conexión Telnet o bueno, incluso en Windows ya usted puede hacer una conexión Telnet y SSH sin necesidad de ningún emulador de terminal. Desde la terminal de Windows usted escribe SSH, la IP, el puerto y le da Enter y se conecta. O sea, esto en realidad ya no es que sea necesario. Pero anteriormente en Windows no teníamos comandos para conectarnos por SSH ni por Telnet directamente. Tocaba tener un programa de emulación de terminal. Ahorita mismo desde la terminal de Windows se puede hacer sin ningún programa. Y Pro- hay otro tipo de software que nos permite tener la lista de dispositivos que utilizamos, ya preconfigurados las direcciones, preconfigurados los usuarios, preconfigurado todo, hace detección de puertos, negocia la seguridad, hacen de todo. Pero como les digo, estos son los más básicos. Profe, Ujú. el Security CRT es que se llama, ¿cierto? Secure Ese Set. yo, ese yo he visto que en ese aplicativo se pueden integrar, digamos, varios switches, varios routers ahí mismo y gestionarlos desde ahí, ¿no? Sí, A mí me efectivamente. parece que es mucho más práctico para trabajarlo. Sí. Si Mm. tú estás en una instalación fija, sí. Si tú eres un técnico móvil que te toca ir a una empresa y a otra, o a un punto y a otro y a otro y Ahí a sí otro, ya toca es por el cambia. Putin, ¿no? En caso dado, ¿no?
Hay para un mejor. conectarse uno directamente al equipo. Es Exacto. que ese lo vi, digamos, en una estación fija donde usted ahí, digamos, se integran todos los equipos y usted lo que hace es darle doble clic y él le va saliendo ahí como la línea de comandos y usted Ujú. va entrando a cada equipo. Efectivamente. Mm. Efectivamente. Bueno, modos de navegación del iOS. Así como nosotros en Windows navegamos entre carpetas y entre funciones de Windows y entre todo esto, y hay niveles, hay cosas que nosotros hacemos como usuario normal, hay cosas que nos toca ejecutar como administrador y así sucesivamente. En el sistema operativo iOS también hay esos niveles de ejecución y nosotros podemos ejecutar comandos dependiendo del nivel de ejecución en el que estemos. Los modos de ejecución o niveles de ejecución en los que podemos estar son el modo de ejecución de usuario y el modo privilegiado. Son los dos modos básicos. En el modo de usuario, nosotros podemos emitir o podemos ejecutar comandos básicos de consulta, pero muy, muy limitados, es lo que podemos hacer en el modo de usuario. En el modo privilegiado, nosotros podemos ejecutar los comandos de configuración del dispositivo, desde el primer comando de configuración básico que nos mete en la configuración del dispositivo hasta la configuración de los puertos del dispositivo, de los protocolos del dispositivo, absolutamente todo. Sin embargo, el modo privilegiado no necesariamente desde ahí ejecutamos los comandos de configuración. De ahí nos pasamos a otro modo, al modo de configuración, pero lo podemos hacer desde el modo privilegiado. Desde el modo de usuario no nos podemos pasar al modo de configuración. Y algunos comandos de configuración básico, como por ejemplo la fecha y la hora, los podemos ejecutar directamente desde el modo privilegiado. Entonces, Profe, ¿sí? entonces para correr, digamos, el confite ya toca ese modo privilegiado, ¿cierto? Correcto. Para entrar al modo de config T o configuración global, tenemos que estar en el modo privilegiado. Ok. Entonces, Que al final aparece es un numeral, ¿no? Que uno lo identifica es En con el el numeral, modo, ¿no? en el modo privilegiado, Privilegiado, ¿no? efectivamente, aparece un numeral. De hecho, aquí lo tenemos en esta Ajá, lista de exacto. configuración. Mm. La comparación nos dice que en el modo de usuario permite el acceso a solo un número limitado de comandos de monitoreo básico. A menudo se le conoce como el modo de solamente visualización. ¿Cómo lo identificamos? Porque aparece el nombre del dispositivo y nos aparece un símbolo de mayor que. Y en el modo privilegiado dice que nos permite el acceso a todos los comandos y funciones y el usuario puede utilizar cualquier comando de monitoreo y ejecutar configuración y comandos de administración. Y se identifica porque aparece el nombre del dispositivo y un signo de número o de hash, como dicen ahora. Profe, una pregunta, para pasar de modo usuario a privilegiado hay que colocar ese enable para Enable habilitarlo. o en solamente. Si le O dices en, ¿cierto? N, enter, pasas al modo privilegiado. Ok. Modo de configuración y modos de subconfiguración. Dentro del modo privilegiado, nosotros vamos a pasar a otros modos, al modo de configuración, que es el modo de configuración global, que accedemos a ese modo de configuración global a través de un comando que es el config T o config terminal o configure terminal, pero lo vamos a ver más adelante, no nos preocupemos por eso todavía. Y lo identificamos porque en el prompt, es decir, en la línea de comandos, nos aparece el nombre del dispositivo y entre paréntesis nos aparece config y aparece un signo de numeral. Desde el modo de configuración global, o sea, para llegar aquí teníamos que estar primero en el modo privilegiado, ¿sí? Y desde este modo de configuración global podemos ingresar a submodos de configuración, es decir, a configuraciones mucho más específicas del dispositivo, como la configuración de líneas y la configuración de interfaz. La configuración de líneas es el modo de configuración donde nosotros definimos si vamos a permitir el acceso por Telnet o vamos a permitir el acceso por SH o vamos a permitir el acceso por ambos, si vamos a pedir usuario y contraseña, si solamente vamos a pedir contraseña, si la contraseña va a ser una contraseña que grabamos ahí en el mismo dispositivo o si la autenticación para poderse conectar a SSH o a Telnet tiene que hacerse en un servidor remoto, todo eso.
en la configuración de línea. Y modo de configuración de interfaz. Las interfaces en los dispositivos de red son cada uno de los puertos a donde nosotros podemos conectar dispositivos o cables para interconectar dispositivos. A esos puertos se les conoce con el nombre de interfaz, aunque cuando hablamos de switch es normal referirnos a las interfaces simplemente como puertos. Y cuando hablamos de routers es común referirse a las interfaces como interfaces. Entonces, normalmente cuando le hablen de un router le van a decir, no, la interfaz tal. Pero cuando le hablen de un switch le van a decir el puerto tal. Pero cuando lo estemos configurando, el comando o los comandos de configuración siempre van a hacer referencia a interfaces. No importa si es un switch o es un router. ¿Correcto hasta ahí? Sí, señor. Ok, perfecto. Ahora, estos modos también los vamos a identificar porque en el modo de configuración de línea nos va a decir el nombre del dispositivo y entre paréntesis vamos a tener la palabra config-line. Ahí sabemos que estamos configurando líneas, es decir, SSH Telnet. Y en el modo de configuración de interfaces vamos a tener el nombre del dispositivo. Este nombre del dispositivo es porque este switch se llama switch, ¿vale? Por eso aquí aparece switch. Pero si se llamara switch 01, ahí aparecería switch 01. Si se llamara principal, ahí aparecería principal, ¿vale? Y nos aparece entre paréntesis la palabra config-if de interface. ¿Listo? Vamos a ver este video. Regálenme un segundo, les comparto el audio. Let's examine the Cisco iOS command modes. I'll click on PC1, click on the Terminal Emulation Program, click OK, and you can see that I'm presented with a console command line interface. This is the Cisco iOS. I'll press Enter on my keyboard to get started. Notice the command prompt at the bottom left of the screen, which indicates the command mode that I'm in. Regálenme un segundo que el audio quedó, los subtítulos quedaron en inglés también. Subtítulos en español. Y ahí dice español. The Cisco iOS uses different command modes to establish various privilege levels for users. Different commands are available in each mode. For instance, the word switch, which is the default name of the switch, with the greater than sign indicates that I'm in user exec mode. User exec mode has very little privileges with access to only a limited number of commands. One of those commands available in this mode is the enable command. At the blinking cursor, I'll type the command enable and press enter, and I'm now in privileged exec mode. I can tell this because the prompt has changed from a greater than sign to a hash or a pound sign. Privileged exec mode offers a higher privilege level for the user and more commands are available. If I would like to go to a higher level, I can go into Global Configuration Mode, or Global Config Mode for short. I can reach Global Config Mode by typing in Configure Terminal and pressing Enter. And now you can see the Global Configuration prompt. This is where most configurations of a switch or a router take place. There are also sub-configuration modes like Interface Configuration Mode. If I type Interface VLAN 1 and press Enter, I'm presented with a prompt that indicates I am now in Interface Configuration Mode. Many commands will only work from within certain modes.
A common mistake made by users new to working with the Cisco iOS is trying to use commands from within the wrong mode. If you are sure that you are typing a command correctly, but you are continually getting an error message, always check your prompt to make sure you are in the right mode. No, la traducción de ese video Let's era horrible. examine the La traducción de este video es horrible. Vamos a... Sí, ahí nos mostró básicamente el modo de usuario, el modo privilegiado, el modo de configuración global y nos decía que los comandos deben ejecutarse dentro del modo apropiado y que un error común es que escribimos un comando desde el modo que no corresponde. Que cuando estemos seguros de que el comando lo estamos escribiendo bien, pero recibimos mensajes de error, que nos aseguremos de que estamos en el modo correcto para ejecutar ese comando, que podemos ir desde el modo de usuario al modo privilegiado escribiendo enable y podemos ir del modo privilegiado al modo de configuración global escribiendo configure terminal y desde configure terminal podemos escribir, por ejemplo, interface, el nombre de una interfaz, luego vamos a ver cómo sabemos cuál es el nombre de esas interfaces y ahí entraríamos al modo de configuración de interfaz. Para salir de un modo de configuración al nivel superior, generalmente podemos escribir solamente exit, enter y quedamos en el modo superior. Si estábamos en el modo de configuración de interfaz y escribimos exit, vamos a quedar en el de configuración global. Si estamos en el de configuración global y escribimos exit, vamos a quedar en el privilegiado. Si estamos en privilegiado y escribimos exit, vamos a quedar en el modo de usuario. Es básicamente una de las maneras como funciona. Pero no queda guardado, jefe. Ah, no, para guardarlo toca WR. Sí, obviamente, ahí estamos navegando simplemente, no hemos guardado nada porque no hemos cambiado nada todavía. Profe, y cuando uno le da en... Cuando le das End, generalmente sales hacia el modo, hacia el modo privilegiado de una vez, desde donde estés, Ok, ¿vale? ok. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros estamos en el modo configuración global y le escribimos line console 0 para configurar el modo de consola. Y quedamos dentro del modo de consola. Si le damos exit, vamos a quedar nuevamente en el modo de configuración global. Pero si estamos dentro del modo de configuración de línea, para configurar la consola, por ejemplo, y le decimos end, vamos de una vez al modo privilegiado sin pasar por el modo de configuración global. Por ejemplo, para configurar una interfaz sería interface desde el modo de configuración de línea, que sí lo puedo hacer, o desde el modo de configuración global, puedo decir interface, el nombre de la interfaz, y voy directamente al modo de configuración de interfaz. Es decir, desde un submodo de configuración, puedo pasar a otro submodo de configuración. Desde config if, desde el modo de configuración de interfaz, también puedo decir Line Console y pasar al modo de configuración de línea. ¿Listo? Navegación entre los modos de iOS. Vamos a ver si este sí suena bien. O si suena bien, no, si está bien traducido. La importancia del inglés. Sí, señores. Let's look at the commands that are used to move between the different iOS command modes. We'll look at the enable command, the disable command, configure terminal, exit, and using Control Z on your keyboard, plus some commands to enter different sub-configuration modes. I have a console connection to a switch, so I'll click on PC1 and press Enter, and it takes me to user exec mode. Notice the prompt at the lower left of the screen. To enter privilege exec mode, I type enable. If I want to return back to user exec mode, I can type disable. I'll type enable to return to privilege exec mode. In order to configure the switch, I need to first get to global configuration mode or global config. I'll type configure terminal
And you can see now that I'm in the global configuration prompt. I can type exit and press enter to return to privilege exec mode. If I type exit again, I leave my console connection altogether. To re-enter the switch and get a command line interface, I have to press enter on my keyboard, and now I'm brought back to the console connection with the switch. I'll type enable and press enter, and then config T, short for configure terminal, and now I'm back in global config mode. Let's enter one of the sub-configuration modes. I'll type line console 0 to get to the management interface for the console port. Now that I'm in a sub-configuration mode, if I type exit, I return to global config mode. This time, I'll type line VTY 0 space 15 for my virtual terminal management interfaces. These are used for remote administrative access to the switch. I can move directly from one sub-configuration mode to another. Notice if I type in interface VLAN 1 and press enter, that my prompt has changed from line configuration mode to interface configuration mode. From here, I can also enter different interfaces, like interface fast Ethernet 0/1. And as long as I don't see an error message that I've typed an invalid command, I'm in interface config mode for fast Ethernet 0/1. I can also move directly to the line console 0. Commands that are normally run in global config mode can also be run from any of the sub-configuration modes as well. If I want to exit out of all sub-configuration modes and return to privileged exec mode, I can use the N command or press Ctrl Z on my keyboard. Let's give that a try. I'll type end, press enter, enter again, and you can see now that I've returned all the way back to privileged exec mode. I'll return to global configuration mode and then into line console 0. And this time I'll hold down the control key and press Z. And if I press enter, you can see that I'm brought all the way back to privilege exec mode. If I'm in global configuration mode and I type end and press enter, I'm also brought back to privilege exec mode. Learning to navigate efficiently between the different command modes will save you a lot of time. ¿Alguna duda acerca de lo que acabamos de ver? No, señor. Ok, listo. Bueno. Una nota sobre la que, ok, verificador de sintaxis. Bueno, aquí vamos a mirar algo que se llama un verificador de sintaxis. Los verificadores de sintaxis nos piden ejecutar comandos y son para hacer prácticas rápidas aquí. Eh, el verificador de sintaxis no funciona como funciona el switch, por ejemplo, o como funciona el router, que nos permite completar con, con la tecla tabulación, o mejor dicho, no tiene las ayudas. Esas ayudas las vamos a ver más adelante, pero aquí no las podemos usar porque yo sé que algunos Ajá. de ustedes ya utilizan los dispositivos de Cisco. Aquí nos toca escribir los comandos tal cual como son. Entonces, por favor, entren a la sección 227 y ejecuten esta actividad del verificador de sintaxis. Esta actividad o estos verificadores tienen este botón de mostrar. Aquí nos dice, por ejemplo, ingrese al modo exec con privilegios. Entonces, para ingresar sería enable, ¿cierto? Yo le doy enter y me dice listo, lo hizo. Pero vamos a suponer que yo definitivamente en AVE, por ejemplo, y anda, no es no, tampoco, no me funciona. Y al final ya no me acuerdo cómo es, y le puedo decir que me lo muestre y él me muestra cuál es.
Ahora, no me hagan trampa y entonces le den mostrar, mostrar, mostrar a todos, porque pues se estarían engañando ustedes mismos. La O sea, idea ahí toca escribir completo el comando. toca escribir completo el comando. Correcto. Ok. Entonces, háganlo por favor. Listo, ya estoy ingresando. Les doy 5 minutos para que lo hagan. Bueno, no, vamos a darles un poquito más. Vamos a darles 7:53 a las 8 en punto. Reactivo micrófono.
Listo, ¿cómo les fue con eso? Bien. Bien. Ok, perfecto. Vamos a la 2.3, la estructura de comandos. 2.3, estructura de comandos iOS. Perdón. A ver, ¿cómo es la estructura de un comando de iOS? Generalmente, para escribir un comando de iOS, vamos a tener el indicador o el prompt. En el video anterior se los traducían como pregunta, en el video que estaba mal traducido. El prompt o indicador. Luego vamos a tener el comando, ¿sí? El comando que estamos ejecutando. Por ejemplo, en la parte de arriba estamos viendo un comando show. Los comandos show son comandos para mostrar información del dispositivo, de la configuración del dispositivo y de las características del dispositivo. Entonces, y en el caso de abajo estamos viendo un comando ping, ¿sí? Ambos son comandos. Luego, generalmente viene un espacio. Y luego del espacio viene una palabra clave o argumentos. Palabra clave o argumentos. En este caso, tenemos palabras clave que son IP protocols. Y en este caso tenemos argumentos que son una dirección IP. ¿Qué diferencia hay entre palabra clave y argumento? Palabra claves o las palabras claves se escriben siempre igual, siempre igual. Los argumentos van a cambiar. Por ejemplo, un ping, pues yo voy a cambiar la dirección del equipo al que le voy a hacer ping. Esa dirección puede ser el mismo equipo, puede ser otra. O sea, este es un valor que yo no puedo colocar como una receta, que es ping y la dirección del equipo, la dirección de red. Ping, para los que no tengamos conocimiento, es un comando que me sirve para probar la conectividad entre el equipo donde estoy haciendo el comando y un equipo remoto o un equipo algún otro equipo en la red. ¿Listo? Es la diferencia entre palabra clave y argumento. Las palabras clave siempre se escriben igual, los argumentos pueden cambiar. Comprobación de la sintaxis de un comando iOS. Cuando nosotros estamos viendo comandos en documentación, generalmente hay unas convenciones en esa documentación. Esas convenciones, ¿cómo se interpretan? Si la palabra que vemos está escrita en negrilla o en negrita, significa que los comandos y las palabras clave que están en negrita se ingresan literalmente como están. Es decir, lo que aparece en negrita usted tiene que escribirlo tal cual como está. En cursiva, el texto en cursiva indica los argumentos para los cuales el usuario proporciona un valor. Es decir, si aparece algo en negrita, es un valor que usted, perdón, en cursiva, es un dato que usted tiene que ingresar. Una X entre paréntesis cuadrados o corchetes indican que lo que está puesto ahí es opcional. Ojo que eso que está puesto ahí entre corchetes puede estar en negrita, indica que si usted lo coloca, tiene que colocarlo tal cual como está escrito en el manual. Y puede estar en cursiva y significaría que eso que está ahí en paréntesis, si usted lo coloca, usted debe proveer el valor que va a colocar ahí. Entre llaves, las llaves indican que el elemento es obligatorio, ¿sí? Las llaves indican que el elemento es obligatorio. Si le aparece algo entre llave, indica que sí o sí tiene que colocarlo. Ahora, puede estar entre llaves y en negrita y significa que tiene que escribir estrictamente lo que dice ahí, o en cursiva y significa que usted debe especificar un valor. Y una línea vertical significa que usted debe escribir una u otra cosa. En este caso, hay un comando, vamos a poner esto ¿cómo se llama? Acá. Y vemos que no tenemos nada en cursiva. Y vemos que tenemos entre llaves. Todo esto que está entre llaves puede escribirse o no escribirse. Pero si se escribe, hay que escribir esta X y hay que escribir o Y o Z obligatoriamente. Obligatoriamente. ¿Listo? Hasta ahí vamos bien. Por ejemplo, este comando que tenemos aquí que nos dice ping, ¿sí? Ping en negrita y tiene en cursiva IP address. Significa que ping debo escribirlo tal cual como está
y esta IP address es un valor que yo debo conocer y debo proporcionar. Por ejemplo, 10, 10, 5. Ping, tal cual como estaba escrito, 10, 10, 5. Trace road y una dirección IP también indica que el trace road tengo que escribirlo tal como está y la dirección IP es una dirección que yo debo proporcionar. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí me muestran un comando, un ejemplo de un comando en la documentación. Me dicen switch port, port security, agent. Estas palabras están en negrita, no están en cursiva. Significa que switch port, port security y agent son palabras que debo escribir tal cual como están. Luego me dice entre llaves, lo cual significa que debo escribir ese valor que está ahí entre llaves sí o sí. Pero entonces me dice que obligatoriamente yo debo especificar estático o static, o si no escribo static, puedo escribir time y un tiempo. Miren que este time está en negrilla, significa que ese time lo escribo tal cual como está, pero este está entre comillas, quiere decir que yo tengo que decir ese tiempo. O puedo escribir type, y si escribo type, debo escribir uno de estos dos valores, o absoluto o inactivity. Y estos dos valores son obligatorios. Uno de los dos debe escribirlo. Pero ojo, solamente debo escribir uno de estos dos valores si escribí type. Solamente debo escribir el time si escribí el tiempo, que será un número, si escribí la palabra time. Y puedo escribir static. Una de estas tres cosas debo especificar. O la palabra static, o la palabra time y el tiempo, o la palabra type y absolute o inactivity. ¿Sí es claro cómo funciona la convención? Sí, señor, es claro. Ok, perfecto. Funciones de ayuda del iOS. El iOS tiene formas de ayudarnos. Y provee lo que se conoce como ayuda contextual. La ayuda contextual, ¿en qué consiste? ¿O para qué nos sirve? Nos sirve para averiguar qué comandos están disponibles en el modo en donde estoy. ¿Qué comandos comienzan con un número de caracteres específicos que yo recuerdo? ¿Qué argumentos o palabras claves están disponibles para un comando en particular? Y para acceder a la ayuda contextual vamos a utilizar el signo de interrogación. Y vamos a mirar el video de la ayuda contextual o ayuda sensible al contexto. Cualquiera de los dos nombres es válido. The Cisco iOS help. Vamos a colocar los subtítulos en Spanish. Y ahora nos dice que el video no está en un formato correcto, padre. A ver. Vamos a actualizar la página. Acá se apertura bien. ¿Sí? Sí. Muy raro. The Cisco iOS help command is accessed by using the question mark. The help command is context sensitive, so it matters how and where you use the question mark. For instance, let's say I want a list of all the commands that are available to me in user exec mode. I simply type a question mark and I'm returned the commands that are available in user exec mode. If I type enable and enter privileged exec mode and put in a question mark, I'm given the commands that are available to me in privileged exec mode. I'll press the spacebar to get the next page of output. An even different set of commands is available to the user in global configuration mode. Notice I'll go to global config mode, put in a question mark, and I'm given a completely different set of commands that are available in this particular command mode. There are other uses for the help command as well. Let's say that I don't want a listing of all of the commands that are available, and I just want help finishing one particular command. For instance,
Let's say I'm putting in the command interface, but I've forgotten what the complete command name is. I've typed IN, and I need help finishing the command. I can put in part of a command, and then put in a question mark, and it'll help me finish the command. Notice that I put in IN and then a question mark, and the help command has returned that the command that I'm looking for is interface. I can use the help command in another context as well. So now that I know that the command is interface, let's say I'm not sure what the next command parameter or argument is that goes with the interface command. In this case, I'll put a space and then a question mark, and it'll tell me the next parameter or argument that is required by the interface command. Now I know that the next part of the command is either the name of the interface, like Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, or maybe it's VLAN or range. Related to the help command is the command syntax checker. The command syntax checker will let me know when I have a problem with the command that I've put in. For instance, we can see here that the next part of this command would be one of these arguments here. Let's say I make a mistake and I type in the number 33 instead of VLAN or range and hit enter. Notice that the command syntax checker has informed me that beginning at the number 3, I've made an invalid input. This is extremely useful because it helps me to isolate where the problem is with the particular command that I've entered. This can work in different contexts as well. For instance, let's say that I've put in just the letter I instead of interface and I hit enter. The command syntax checker informs me that the letter I is an ambiguous command. The reason being is that if I type in I and a question mark, there's actually two commands that begin with the letter I in global configuration mode, the command interface and the command IP. The third example of the command syntax checker is when I type in interface and hit enter, and the command syntax checker has informed me that the command is incomplete. To solve this, I put in interface again, a space and a question mark, and I'm given the next set of options that I need to finish this command. You can see how the help command is very useful in learning the different commands that are available to you, as well as the correct context and use of the different commands. Listo. ¿Claro lo que explica el video? Sí, señor. Ok. Teclas de acceso rápido. Aquí pues está el contenido de estas teclas de acceso rápido. Yo realmente nunca me las he aprendido. Siempre tengo una tablita por ahí con la que trabajo este tema de las teclas de acceso rápido. Sin embargo, vamos a ver el video. Support for hotkeys and shortcuts. Esto ya es mi computadora. Vamos a actualizarlo nuevamente. Ok. Support for hotkeys and shortcuts makes the Cisco IOS extremely efficient. Making use of these will save you lots of time when you're configuring devices. I have a console connection to a switch. However, instead of using the terminal emulation program to console in, this time I'll click directly on the switch and go to the CLI tab. If I press enter, I'm taken to the command line interface. This is a convenient shortcut to the CLI available to you within Packet Tracer. The first hotkey that I'll talk about is the tab key or tab completion for automatically completing your commands. You can use it like this. To get to privileged exec mode, I would normally type the command enable. With tab completion, you simply type the first few letters of the command, in this case EN, and press the tab key on your keyboard, and the command is automatically completed for you. This is very useful.
Now this will work if only one command begins with the letters EN. For instance, if I want to put in the command configure for configure terminal and I type CON and press tab, it doesn't work. The command isn't completed. That's because if I put in a question mark, you can see that there's more than one command beginning with the letters CON in privilege exec mode. If I want to use tab completion, I'll need to type CONF and press the tab key, and you can see now the command is completed. For terminal, all I need to do is type the letter T and press the tab key, as there's only one argument or secondary command that follows configure and begins with the letter T, so the switch knows that the command I want is terminal. Even better than using the tab key is command shortening. With command shortening, instead of pressing the tab key to complete the command, you simply use the first few letters of the command, and the iOS will accept the shortened command without hitting the tab key. This is extremely useful. For instance, instead of typing the command interface fast Ethernet 0/1, which is a very long command to type, I can shorten the command to just INT, which is short for interface, F, short for fast Ethernet, and 0/1, and press enter. The iOS automatically knows the command I want and executes it, though you won't see it displayed as you do with the tab completion. Command shortening can make you even more efficient when configuring devices. Sometimes it's necessary to repeat commands. The fastest way to do this is to cycle through your command history using your up arrow and down arrow keys. If I type END on my keyboard and press enter to go back to privilege exec mode, and then I press my up arrow key, you can see that there are two commands in my command history. Pressing the down arrow key will take me forwards in my command history. This is very useful for commands that are used repeatedly. Now let's take a look at some hotkeys. Both Control+Z and Control+C will take us back to privilege exec mode. If I hold down Control-Z and press enter, you can see that I'm back to the privilege exec prompt. Control-C will do the same, and it can also be used to abort certain commands. For instance, if I type CONF and T and then change my mind, I can press Control-C and the command is aborted. Control+A will jump the cursor to the beginning of a line. I'll type configure and then press Control-A, and you can see that the blinking cursor is now back to the beginning of the line. If I press Control-E, the cursor jumps to the end of the line. Control+Shift+6 is another useful key combination. This sequence will interrupt the execution of a command after the command has already been entered. Let's say, for instance, I mistype the command configure and press enter on my keyboard. The iOS is trying to translate the letters that I typed into an IP address. So instead of being stuck in this situation, I can simply press Control, Shift, and 6, and the command is aborted. Lastly, there may be times when you are working on the CLI of a device and an event occurs which generates a message interrupting the command you are typing. This can be very annoying. If this occurs, press Control+R on your keyboard to return to the prompt where the partial command will be displayed, allowing you to finish typing. This sequence is not currently supported in this version of Packet Tracer. I'll simulate the use of these hotkeys by consoling into a physical switch and shutting down an interface on the switch while I'm in the middle of typing a command. I'll press Enter and type Enable to get to privilege exec mode, and then I'll go into global configuration mode. Let's say I want to enter interface G0/1. I'll start typing the command, and now I'll shut down an interface. You can see the message displayed across the screen. If I simply press Control-R, I return to where I left off, and I can keep on typing. Now that's sweet. Using hotkeys and shortcuts is a great way to save you time when working with the Cisco iOS.
Listo, chicos. Me tienen pendiente un laboratorio desde la clase de ayer, solamente he recibido el de Fabián. No se los dejen acumular porque esto puede ser un tema difícil. Vamos a ver, navegar por el iOS, practicará las habilidades necesarias dentro de un iOS, incluido distintos modos. No, este no lo vamos a hacer. Configuración básica de dispositivos. Nombres de los dispositivos. Los dispositivos de red deben tener un nombre. Ese nombre debe indicar o la función, bueno, primordialmente la función del dispositivo eh, dentro de la red. No decir que es un switch simplemente, sino que es el switch del piso 1 de la oficina 3, ese tipo de cosas. Que nos den a nosotros luz o el router de intercomunicación con el ISP o el router principal o ese tipo de cosas que nos den información acerca de qué papel cumple el dispositivo en nuestra red. Los nombres de dispositivo deben tener ciertas reglas. Primero, deben comenzar con una letra, no pueden contener espacios. Pueden finalizar con una letra o con un dígito, es decir, al final sí puede colocar números. Utilizar únicamente letras, dígitos y guiones y tener menos de 64 caracteres de longitud. Esas son las condiciones para los nombres de nuestros dispositivos. Como vemos aquí, aquí tenemos switch del piso 3, switch del piso 2, switch del piso 1. Es bastante diciente, ya sabemos qué está haciendo el dispositivo en nuestra infraestructura de red. Ahora, para configurar el nombre de un dispositivo, nosotros podemos entrar desde el modo privilegiado al modo de configuración global con Configure Terminal. Luego emitimos el comando hostname y enfrente de hostname el nombre que le queremos dar al dispositivo. De este modo hemos configurado el nombre de nuestro dispositivo. Esto ahorita vamos a hacer un laboratorio, lo van a ver en un laboratorio muy seguramente. A ver, comprensión, guardar las configuraciones, efectivamente. Vamos a hacer este laboratorio y les va a tocar muy seguramente a los que nunca lo han hecho venir a mirar la documentación. Pautas de la contraseña. Aparte de colocarle un nombre, hay que asegurarlos, hay que colocarle contraseña a los dispositivos. En un dispositivo Cisco iOS podemos colocar una contraseña para el modo de usuario, una contraseña para el modo privilegiado. Eh, y podemos colocar contraseñas para las conexiones de línea de comandos, es decir, conexión Telnet y conexión SSH. Podemos colocar contraseña para este tipo de conexiones. Ahora, cuando nosotros vamos a colocar contraseñas, las contraseñas deben cumplir con las siguientes reglas. Tener más de 8 caracteres de longitud. Usar una combinación de letras mayúsculas y minúsculas, números, caracteres especiales o secuencias numéricas. Evitar el uso de la misma contraseña para todos los dispositivos y no utilizar palabras comunes porque se adivinan fácilmente. Ahora, es más difícil romper una contraseña larga que romper una contraseña complicada. Ese tipo de contraseñas complicadas y que WKRT, signo, pesos, admiración, numeral, arroba, hashtag, no sé qué, son más fáciles de romper que una contraseña larga en la que usted escriba, por ejemplo, Félix el gato 2024, signo de admiración, numeral, por ejemplo. Es más difícil romper esas contraseñas. Y si la contraseña tiene la letra ñ, más difícil de romper todavía, porque la ñ no es un carácter común que usted vaya a encontrar en los diccionarios de ataques de contraseña que hay públicos en Internet, que generalmente tienen palabras en inglés. Ahora, configuración de contraseñas. ¿Cómo se configuran las contraseñas? Para configurar las contraseñas de las líneas de consola, por ejemplo, nosotros utilizamos el comando configure terminal desde el modo privilegiado. Escribimos line console 0
esta es siempre lo mismo para configurar la consola. Password y especificamos el password que queremos usar y luego el comando login y luego nos podemos salir de allí. Con esto ya hemos configurado la contraseña. Ojo que si no escribimos el comando login, habremos puesto la contraseña, pero no estamos diciéndole al iOS que la pida. El login es para que pida esa contraseña que acabamos de colocar aquí. Ahora, para proteger el modo privilegiado, utilizamos el comando configure terminal y el comando enable secret y la contraseña que queremos utilizar. De este modo, usted se conecta al dispositivo y cuando le diga enable, él le va a pedir una contraseña y habrá que ingresar la contraseña que le acabamos de configurar. Sin embargo, miren todas las normas que nos dan para las contraseñas y las contraseñas de ejemplo son Cisco y class, o sea, no cumplen ninguno de los requerimientos, que debe tener más de 8 caracteres, que debe tener números y caracteres especiales, que no use palabras comunes. Sin embargo, ¿esto por qué lo vemos aquí? Porque está puesto ahí con fines académicos, fines de que no se nos olvide y de que sea algo fácil de escribir, ¿vale? Pero nunca coloquen una contraseña de este tipo. Para configurar la conexión Telnet o SSH. Conexión Telnet o conexión SSH. Ojo, aquí configuramos la conexión por consola. Aquí la contraseña del enable. Y aquí la conexión remota por SSH o por Telnet. ¿Cómo lo hacemos? Vamos al modo de configuración global desde el modo privilegiado y escribimos line BTY 0 a 15. ¿Qué son ese 0 y ese 15? Los dispositivos generalmente permiten hasta 16 conexiones remotas, desde la conexión 0 hasta la conexión 15. Cuando usted escribe ahí 0 a 15, le está diciendo al dispositivo que va a que va a configurar las 16 conexiones al mismo tiempo. Generalmente vamos a ver en la documentación que se dice de la 0 a la 4. ¿Eso qué significa? Que se configuran las primeras 5 conexiones. Si usted le pone contraseña a un grupo de conexiones y a otro no, resulta que ese otro que no tiene contraseña no permite conexión. ¿Listo? Entonces, aquí simplemente estamos diciendo passwords. Ah, bueno, ¿y cómo funciona esto? El primer usuario que se conecta a la primera conexión, es decir, a la conexión 0, el segundo a la 1, el tercero a la 3, y así sucesivamente. El 16avo se conectará a la 15. El 17avo ya no se podrá conectar porque no hay más líneas BTY disponibles. Después de haber escrito line BTY 015, escribimos password y la clave que queremos, tal cual como lo hicimos para la consola, y nuevamente la palabra login para que pida esa contraseña. Y con eso ya lo hemos configurado. Encriptación de las contraseñas. Resulta que las contraseñas, cuando nosotros las configuramos, la contraseña Cisco, la contraseña class del Enable Secret, bueno, el Enable Secret no, esta sí queda encriptada desde el principio. Pero esta contraseña Cisco del Line Console son visibles en el archivo de configuración del dispositivo. ¿Qué quiere decir? Que si alguien tiene acceso a la configuración, va a poder ver cuáles son las contraseñas. Eso es una falla de seguridad. Sobre todo porque se acostumbra a guardar esos archivos en una copia de seguridad para no tener que volver a escribir toda la configuración, sino poderla copiar y pegársela al dispositivo, a un dispositivo nuevo o al mismo dispositivo después de haberlo restaurado de fábrica o después de haberle hecho mantenimiento o reparación o lo que sea. Entonces no es bueno que esas contraseñas anden por allí volando. ¿Qué se hace para que esas contraseñas queden encriptadas y así uno pueda ver el archivo de configuración, no sepa cuál es? Habilita el servicio de encriptación de contraseñas. ¿Cómo? Ingresamos al modo de configuración global y escribimos el comando Service Password Encryption. Con el Service Password Encryption, todas las contraseñas quedan encriptadas y no vamos a poder saber cuál es. Entonces, por ejemplo, después de haber escrito el Service Password Encryption, nosotros podemos ver si mostramos la configuración del dispositivo con el comando show running config desde el modo de configuración global. Este comando es el que nos permite ver toda la configuración del dispositivo. Vamos a ver que nos aparece la configuración de la consola y dice password y lo tiene cifrado. La configuración de los BTYs
Del 0 al 4, password, lo tiene cifrado. Del 5 al 15, lo tiene cifrado. Esta configuración siempre va a aparecer así, no importa que usted haya escrito así de 0 a 15, generalmente la configuración se va a dividir en dos, de la 0 a la 4 y de la 5 a la 15. ¿Hasta ahí preguntas? ¿Inquietudes? Pregunta, ahí eso era lo que yo le iba a preguntar del tema del line BTY. Ahí arriba en el comando, cuando usted le pone de 0 al 15, usted puede poner los que usted desea, por ejemplo, del 0 al 10. Eso es Sí. uno. Lo otro, ya me quedó claro que no se puede poner porque yo pues pensaba también que, por ejemplo, así como muestra ahí, porque es que simplemente está mostrando que es del 5 al 15, como cuando uno configura una interfaz, ya me quedó claro que no, que es porque son las conectividades del 0 al 15. La Ujú. pregunta es por qué no, son las mismas contraseñas, sino que se dividen. Yo pensé que de pronto se podía, así como aparecían dos, se podían dividir las contraseñas. Es una misma contraseña para esos 16 usuarios Sí, logueados, digámoslo así, ¿cierto? es la misma contraseña. Listo, muchas gracias. Ojo, en este modo, así como lo tenemos aquí, que es la configuración básica, resulta que hay un modo de configuración más avanzado en el que usted le va a poner contraseña, no a la conexión, sino a usuarios. Usted puede crear usuarios y cada usuario entonces va a tener su contraseña diferente e incluso va a tener permisos diferentes, ¿vale? Y eso va a quedar registrado, por ejemplo, lo que realmente realizó el usuario, las configuraciones que realizó el usuario, como para tener un control de, sí, de accesos o de configuraciones para cada persona. Sí, eso se llama AAA, autorización, autenticación y registro. Si configuramos AAA, que creo que es parte del módulo 3, ya no recuerdo ahora mismo, si configuramos seguridad AAA, vamos a tener un registro de lo que el usuario hace en un servidor de registros. Vale, muchas gracias. ¿Ok? Mensajes de aviso. Estos mensajes de aviso son mensajes que se le muestran al usuario cuando se conecta a un dispositivo. Esto se le conoce como el banner. ¿Y cómo se configuran? Con Configure Terminal y desde el modo de configuración global, desde el privilegiado al modo de configuración global, escribimos banner MOTD. Este MOTD es Message of the Day o como mensaje del día. Es lo que traduce. Sin embargo, no importa porque el comando es este, banner MOTD. Y escribimos un carácter que es el que vamos a usar para delimitar el mensaje. Escribimos nuestro mensaje y al final del mensaje volvemos a escribir el mismo carácter. Ese carácter puede ser cualquiera, puede ser un punto, un signo de admiración, un numeral, una arroba, cualquier cosa. La única condición es que usted ese mismo carácter no lo puede usar dentro del cuerpo del mensaje porque donde el Cisco iOS detecta ese carácter, hasta ahí asume que llegó el mensaje que usted está colocando. Y este mensaje puede tener puede ser un mensaje cortico como este que tenemos ahí de Authorized Access Only, o puede ser un mensaje largo, larguísimo, puede ser. Y el iOS reconoce que usted terminó de escribir el mensaje cuando encuentra nuevamente el carácter con el que inició. Ahora, ¿esto por qué es importante? Sobre todo por regulación. En algunos países, como por ejemplo en Estados Unidos, si usted se conecta a un router, ¿sí? O a un switch o a un dispositivo de red, y el dispositivo de red no le muestra expresamente un mensaje diciéndole que está prohibido que se conecte sin autorización, no se considera ilegal. O sea, el hecho de que no le digan que está prohibido es como si le estuvieran dando permiso. Entonces, para temas legales, es mejor colocar esos mensajes de se prohíbe expresamente el acceso a este dispositivo sin previa autorización del departamento de TI de la empresa tal, por ejemplo. Ese tipo de cosas. Ah, ese es el famoso mensaje que cuando uno ingresa, ellos lo ponen como ellos deseen. Por ejemplo, lo que Exacto. usted estaba a decir, pero pues como cuando uno va a ingresar por SSH o por Telnet, el primer mensaje que aparece es ese. Ah, vale, Exactamente. gracias. Este es ese mensaje que aparece ahí cuando usted se conecta. Proteger el acceso administrativo a un switch. Vamos a mirar este video. When installing a device on a network, it's important to secure access to the device so only an administrator will be able to access it and make changes. To do this, we'll need to perform some initial configuration settings.
I'll click on PC1. I'll click on the terminal emulation program. And now you can see that I have a console connection into the switch command line. I'll press enter, and this takes me to the command line interface. As you can see, I'm logged into the switch in user exec mode. No password was required to access the command line. This is a security risk. If I type the enable command, you can see that I have now entered privilege exec mode, also without any type of authentication. This presents a great security risk since from privilege exec mode, I have access to configure the switch. The first thing you'll want to do is secure access to both the console connection and to privilege exec mode. First, I'll control access to the console connection. To do that, I'll get into global configuration mode with the config t command, and then I'll type in line console 0 to enter line configuration mode. I can now put in a password for my console connection by typing the command password and a password of Cisco. For ease of this demonstration, I'm using simple passwords, but you'll want to use strong, complex passwords whenever possible. I'll type in the login command, which will require the password prior to entering user exec mode. Next, I'll secure access to privilege exec mode. To do this, I'll type exit to return to global configuration mode. Then I'll enter the command enable secret followed by the password class. The secret parameter that I used assures me that the password class will be encrypted in the configuration file. Let's see if our passwords have been set correctly. I'll do a Control-C to get to privilege exec mode, and then I'll exit the switch. Now when I press enter, I should be prompted for a password before establishing a console connection, and it does. This password should be Cisco. As I type in the password for security purposes, you won't be able to see any characters. If I type it incorrectly, it should take me into user exec mode, and it does. And from here, I'll type enable, and you can see that now I'm prompted for another password. This time I'll type in class and press enter, and you can see now that I'm in privilege exec mode. Only those with a knowledge of the correct passwords will be able to configure this device. Let's take a look at our running configuration file up to this point. I'll do that by typing in the command show running config. You can see at the top of the running configuration file that the enable secret password has been hashed within the file. To see the rest of the configuration, I'll press the space bar on my keyboard and I'll go down towards the bottom where you can see the configuration for the console line. Here, it shows a password of Cisco and you can see it in plain text. We'll change this a little later. Now that I've secured access to the console port, I'll also want to secure virtual terminal access for remote logins. From global configuration mode, I'll type in the command line VTY and then how many lines I want to allow remote access to. The Cisco switch supports 16 simultaneous remote logins through virtual terminals. To configure all 16, I simply type in 0, a space, and 15 and press enter, and then I'll put in the command password Cisco and then login. Let's take a look at these passwords in our running configuration file. I'll do a Control-C to get to privilege exec mode, and then I'll do a show run, which is short for show running config. I'll spacebar all the way down to the end, and you can see under the configuration for the console line is the VTY line configuration. The iOS automatically breaks this down into two groups, the first 5 lines 0 through 4, followed by the next 10 lines 5 through 15. As with the console password, you can see that the VTY line passwords are also seen in plain text. We can add greater security to the switch if we can encrypt these passwords so that they are obscured in the configuration file. To do this, I'll go back to Global Configuration Mode, then I'll enter the command service password encryption. This command will put a light level of encryption on all passwords on the switch. To verify that password encryption has been set, I'll exit Global Configuration Mode and type Show Run to view the running configuration file. If I spacebar down to the end,
You can now see that the console password as well as the VTY line password has been encrypted. Another important initial configuration command is setting a banner message. This is a message that will be presented to users when they log in and serves as a legal warning for any would-be hackers. To do this, I'll go to Global Configuration Mode, and then I'll type in the command banner MOTD. That stands for Message of the Day. The message that I type will need to be framed between two delimiters or characters. Just make sure that whatever character you choose is not used within the body of your message. For instance, I'll use a £sign for my delimiters, and then in between, I'll put in the message authorized access only. Violators will be prosecuted to the full extent of the law. And then I'll end it with another £sign. And now the banner is set. Now let's verify it. I'll do a Control-C and then type exit to leave the switch, and then I'll press enter. Notice that I'm presented with the banner warning I just typed in, as well as a request for a password just to get access to the console. I'll put in the password Cisco and press enter, and now I'm in user exec mode, and then I'll type the command enable, and I'm asked for another password to reach privilege exec mode. I'll type in class, and now I have full access to the switch. Listo, chicos. Ahí tenemos comprobador de sintaxis. Vamos a ver, comprobador de sintaxis. Nuevamente, el 247. Este es nombre de dispositivo, proteger el exec, proteja el acceso BTY, cifre todas las contraseñas de texto simple y muestre un banner. Esto aquí es hostname, es el comando. Proteger el acceso exec del usuario. El acceso exec de usuario es con protegiendo el line console 0, ¿cierto? Proteger el acceso exec privilegiado con el enable secret. Proteger acceso a BTY con el line BTY 0 a 15. Cifrar todas las contraseñas, service password encryption. Y mostrar el banner, message, banner MOTD y el banner que queremos. Entonces tienen 10 minuticos para esta 247. En 10 minutos abro el micrófono nuevamente. ¿Listo? Listo. Sí, señor, ya Bueno, realizando. bueno, señor.
Listo, chicos, ¿cómo les fue con eso? Nos toca Bien, bien. memorizarnos los comandos. La Sí, práctica, la práctica. sí, señor, toca verificarse los comandos. Bueno, chicos, vamos guardar archivos de configuración, guardar archivos de configuración y trae un packet tracer. Entonces hagamos algo, vamos a dejar hasta ahí y arrancamos la próxima semana con el 2.5 para que podamos hacer ese packet tracer. Les recuerdo, por favor, a los que no me han enviado que me envíen el que tenemos pendiente. ¿Listo? Ah, solamente tenemos pendiente el 155. Sí, señor. Ah, vale, vale. Yo pensé que iba a dejar otro. Vale, No, 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 no. vale, señor. No les voy a arruinar el fin de semana. No, 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 no diga eso. Listo, pues. Bueno, señor. Listo, Bueno, profe. que tengan un Muchas feliz resto de gracias. semana. Muchas Vale, hasta gracias. luego. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Luego. Gracias. Bueno, listo.